Hola, en este video te voy a contar cómo han sido los exámenes de admisión a la Esmeralda en los últimos 16 años, para que te des una idea de a qué te podrías enfrentar. También compararemos el proceso de admisión a la Esmeralda con modelos de examen de todo el mundo, principalmente con los de otras escuelas de arte en México y Europa. Cada año, el examen de ingreso a la Esmeralda es diferente. Cambia de acuerdo al contexto y a la directiva. Si no, imagínate, las personas que lo presentan 2 veces consecutivas estarían en ventaja y pasarían el examen fácilmente, y no es así. En este sentido, te recomiendo no dejarte llevar por los tips o lo que te cuenten las personas que ya están dentro estudiando la licenciatura, porque puede que el examen que les tocó no sea el mismo que te toque a ti. Puede que cambien los parámetros, los contenidos o las maneras. En cambio, lo que más te va a ayudar es prepararte por todos lados. Entonces, el examen siempre es distinto, pero ojo, el perfil de ingreso no. Por ello insisto, lo importante es prepararte bien, obtener buenas bases en la teoría, la historia del arte y obviamente en la práctica. En los últimos 16 años, el examen ha sido así. Primero, antes del 2018 no había examen Ceneval, que es una prueba que mide los conocimientos básicos de bachillerato. Entonces, antes del 2018, para entrar a la Esmeralda, únicamente se evaluaba tu potencial como artista a través de 3 fases: un examen teórico, uno práctico y una entrevista con presentación de portafolio. Es decir, lo mismo que se sigue evaluando hasta ahora una vez que pasas el Ceneval. Ahora, este modelo de examen dividido en 3 etapas ha variado mucho. Por ejemplo, en 2006, la primera fase comprendía un examen teórico de conocimientos generales de arte y quien pasaba presentaba una serie de pruebas prácticas durante varios días. Cada día había un examen distinto para resolver con un medio o técnica diferente. Quienes aprobaban esa fase pasaban a la entrevista. En esa época se quedaban solo 50 personas. Después, del 2006 y hasta el 2014 más o menos, el examen teórico venía con preguntas de artes visuales, incluyendo historia, teoría del arte, teoría de la imagen, preguntas de arte contemporáneo y de arte mexicano, aunque también de otras artes como cine o literatura. En ese entonces no te daban una guía ni nada, sino que las preguntas se basaban en una idea de cultura general, de lo que se supone que debería conocer o saber un aspirante artista. Había una variación de 26 exámenes teóricos, cada una con preguntas distintas. Entonces, aunque hicieras examen durante varios años consecutivos, era muy difícil que te volviera a tocar exactamente el mismo examen teórico. Luego, quienes pasaban ese examen presentaban 2 ensayos escritos, ensayos que desarrollabas con preguntas casi existenciales, muy parecido a las cartas de motivos que tendrías que entregar en una escuela de arte en Europa. En esta misma etapa debías desarrollar un examen práctico a partir de problemas creativos específicos. Debías entregar físicamente una obra bidimensional y una obra tridimensional y escribir un texto sobre aquello que hiciste. Y no solo eso, en esa misma fase debías entregar tu carpeta y para hacer todo eso disponías tan solo de 2 semanas. Finalmente, a quienes pasaban les hacían la entrevista. En esa época se quedaban solo 80 personas. Después, del 2014 al 2017 más o menos, el examen fue diferente. Ahora te pedían la carpeta desde el principio. Para el examen teórico te daban una guía, donde incluían lecturas de teoría del arte súper complejas. Y también en el examen te hacían preguntas específicas de historia del arte, de arte contemporáneo y de arte mexicano. Quienes pasaban iban a la escuela a presentar un examen práctico donde el tema era libre. Debías hacer una obra bidimensional y una tridimensional, el mismo día bajo reloj. Te daban unas cuantas horas para hacer ambas,
mientras te observaban hacerlas y, por supuesto, escribir sobre lo que hiciste. Después, en 2018, cuando se implementó el Ceneval, comprimieron las etapas y ahora la teoría y la práctica se aplicaban en la misma fase, aunque dividida en 2 días consecutivos. Aquí también te daban una guía que incluía lecturas complejísimas que si no tienes bases o conocimientos de historia del arte es muy difícil entenderlas. También se le daba mucho peso a la historia del arte, sobre todo de México. En el examen teórico también empezaron a evaluar cuestiones de composición y pensamiento visual. Luego, al día siguiente, presentabas el examen completamente práctico y, al igual que el modelo de examen anterior, tenías un tiempo limitado para hacerlo. Eran tan solo 4 horas para hacer 2 obras con excelente calidad. Quienes pasaban entregaban su carpeta y les programaban la entrevista. Se empezaron a admitir a 100 personas y así se ha mantenido hasta ahora. Sí, 100 personas de más de 1000 que presentan el examen. Luego, cuando vino la pandemia, el examen tuvo un modelo similar al último que les cuento, pero ahora desde tu casa. Igual, con tiempo limitado para la práctica y de entregar ese mismo día. La entrega de la carpeta fue virtual, igual que la entrevista. Ahora en 2022, el modelo cambió, tal vez para adaptarse mejor a la virtualidad. A mí me da la impresión de que se parece un poco a todos, sobre todo al modelo del 2006 que les contaba, solo que en lugar de ir a la escuela varios días y hacer las actividades ahí, ahora lo haces desde tu casa. La cuestión es que, sea el modelo de examen que sea, aunque cambien las pautas, los lugares, el tiempo de realización o el orden de las etapas, necesitas tener conocimientos específicos, herramientas y recursos para resolver cualquier ejercicio creativo. Necesitas bases sólidas para entender las lecturas, para interpretar las guías y para responder correctamente preguntas sobre arte. Por tanto, la pregunta ¿qué viene en el examen de la Esmeralda? No es para nada relevante. Lo que sí es estar bien preparado para enfrentarte a cualquier situación y contar con el perfil de ingreso. Ahora, veamos, ¿qué tiene en común el examen de admisión a la Esmeralda con el de otras escuelas de arte en México y Europa? Pues bien, en la mayoría de las escuelas de arte te piden un portafolio, casi siempre con 10 obras. Los portafolios dan fe de tu compromiso como aspirante, sobre tu experiencia previa y tu potencial como artista. Por lo tanto, no solo es importante demostrar tus habilidades técnicas, sino también tu nivel de propuesta en el contexto del arte contemporáneo. También son recurrentes los exámenes teóricos y los prácticos. Lo básico siempre va a ser evaluar conocimientos de historia del arte y en la práctica medir tus habilidades técnicas en diferentes medios, o sea, no solo en pintura y no solo en dibujo. También evaluarán tu creatividad y tu sensibilidad estética. Las pautas obviamente van a cambiar año con año y van a variar de escuela en escuela, pero el común denominador en todos los casos es la de resolver un problema creativamente y con excelente calidad y factura. Es evidente que el nivel de exigencia será distinto cuando ese problema creativo lo debes resolver en 2 horas, en 8, en un día o en una semana. Todo se toma en cuenta. También los resultados que entregues en tus exámenes prácticos serán comparados con los del portafolio o carpeta, para que no quepa duda de tu potencial artístico y de tus habilidades. Otra cosa que tienen en común los exámenes de admisión de las escuelas de arte como la Esmeralda, tanto en México como en otras partes del mundo, es la entrevista. Es usual que lo hagan con tu portafolio en mano. Habrá veces donde te pidan hablar de tu obra para ver qué tan congruente eres y para conocerte mejor como aspirante. Como puedes notar, estos exámenes de admisión son muy parecidos entre sí
en el sentido de que se evalúa a través de procesos similares. Por lo tanto, sea donde sea que decidas estudiar, puedes aprobar el examen de admisión si te preparas adecuadamente. Pero no te asustes, todo esto que te acabo de contar puedes lograrlo, siempre estarás a tiempo de prepararte. Y nosotros podemos ayudarte a perfilarte para ingresar a la Esmeralda o a cualquier escuela de arte con un modelo de examen similar. Nuestro programa de formación en artes visuales ofrece una educación sólida e integral para que desarrolles todo lo que se necesita para enfrentarte a un examen tan complejo como el de la Esmeralda. Podrás desarrollar habilidades técnicas, adquirir conocimientos de teoría e historia del arte, entender el arte contemporáneo, plantear proyectos interesantes, desarrollar tu habilidad estética, estimular tu creatividad para entrenarla y enfrentar todo tipo de problemas creativos. Y por supuesto, preparar un buen portafolio para que muestres tu potencial como artista. Además, no es lo mismo presentar el examen con la confianza que puede darte prepararte con nosotros que sin ella. No será lo mismo enfrentarte a un examen desde cero que cuando tienes un entrenamiento y conocimientos afianzados. Ven y prepárate en AVE Atelier. Tenemos más de 8 años de experiencia impartiendo este programa de formación. Da clic en el enlace que se encuentra en los comentarios para que consultes la opción que tenemos vigente. Siempre tenemos una para apoyarte en tu formación y prepararte para presentar el examen. Si quieres saber más sobre dónde estudiar arte en México, te invito a ver nuestro próximo video.